Buenos días a todos. Qué alegría, ¿no? Un domingo más tener la oportunidad de venir aquí a vernos las caras y alabar juntos a Dios. El Salmo 130 dice así: A ti, Señor, elevo mi clamor. Desde las profundidades del abismo, escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Qué bonito, ¿no? Es poder decir que esperamos al Señor con toda nuestra alma, la tranquilidad, el gozo que sentimos. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Él ha roto nuestras cadenas y nos ha hecho libres, así que tengamos hoy esto en mente mientras que alabamos y aprendemos algo más de nuestro Dios. Puesto en pie, vamos a alabarnos. Dios del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por este día, por este hermoso día que nos has regalado, por la salud que nos das para estar aquí, por el deseo que has puesto en nuestros corazones de estar delante de tu presencia y los hermanos juntos en armonía. Gracias, mi Dios.
no entendemos muchas cosas que nos das, muchas bendiciones, muchos cuidados, muchas miradas tuyas y a veces no lo entendemos. Ya nos dirás, ya algún día nos dirás, Señor, y nos gozaremos en ti, Señor. Ahora, en este momento te doy gracias por lo que tenemos y gracias por lo que somos, Señor. Señor, te queremos exaltar, te queremos alabar y gozarnos en ti, en tu presencia, en tu palabra, en las ofrendas, en todo lo que tú has dispuesto esta mañana, Señor. Gracias por mis hermanos que están, aquellos que no han podido venir, cuídalos en sus casas y luego nos verán a través de las grabaciones, Señor. Señor, derrámate, Padre, derrámate en cada corazón y en cada vida, que Padre, te necesitamos mucho. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 en su
tiempo de los diezmos y las ofrendas y vamos a ponerlos en oración. Señor y Padre, gracias, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú moriste, Señor, por nosotros. Te clavaron clavos en las manos, en los pies, por nuestros pecados, Señor. Por eso hemos dicho, Señor, que tú eres Rey y siempre lo serás, Señor. Que nuestro corazón, Señor, sienta el orgullo de pertenecer a esa legión de ángeles, Señor. Ahora, Señor, ponemos delante de ti las ofrendas, los diezmos, para que tú los coloques, Señor, donde haga falta. Te pido, Señor, que haya suficiente para el mantenimiento de tu templo aquí en Pinto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, tu buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu Podemos tomar asiento. Oremos al Señor también en ese mismo espíritu de adoración por el ministerio de la palabra, que ésta pueda llegar a nuestro corazón y seguir transformando nuestra vida. Oremos, hermanos. Sí, Señor, mi Dios, te damos gracias, Señor, por estar de nuevo, Señor, en tu sagrado, bendito y precioso templo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu Espíritu Santo que mora entre nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú, mi Señor, tomando el control y glorificándote, Señor, en nuestro pastor, Señor, para que a través de él, Señor, nosotros recibamos el mensaje para nuestro crecimiento, Señor, y nuestra adoración a ti, Señor. Padre, seas tú glorificándote, Señor. También, Señor, en el mundo, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor, en cada uno de los lugares donde se reúne tu iglesia, Señor. Padre amado, Señor, te damos las gracias, Señor, por morar entre nosotros, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor, y por todas y cada una de tus bendiciones que recibimos cada día. En tu nombre, Señor, en tu bendito y precioso nombre. Amén. En estos dos últimos domingos, queridos hermanos y amigos, hemos visto ni más ni menos, y así podemos decirlo, cuál es el secreto
de una vida cristiana victoriosa, el sustento de toda nuestra experiencia con Dios, la base de nuestra salvación en Cristo. Hemos meditado, hermanos, en cómo nuestra vida puede crecer en el Señor, cuál es el camino para perseguir la santidad, la piedad, la madurez, el carácter de Cristo Jesús. En definitiva, ¿cómo poder ser cristianos en un mundo en el que abundan, ¿verdad?, las tinieblas espirituales? ¿Cómo poder ser luz en medio de esta sociedad? El secreto, si podemos decir esta expresión, o la verdad bíblica, la doctrina, la gran doctrina, no es otra que la cruz y la resurrección de nuestro Señor. En ellas se basa todo nuestro vivir cristiano, de principio a fin. La cruz y resurrección del Señor, que han venido a ser por la fe nuestra misma cruz y resurrección en un sentido espiritual, de lo cual testificamos en el bautismo cristiano. Es por ello que en estas 2 últimas jornadas hemos concluido con esta exhortación pastoral. Por un lugar, vivir vidas crucificadas y en otro sentido también vidas resucitadas. Debemos vivir vidas crucificadas y vidas resucitadas. Ahora, todo esto, como podremos pensar, no es nada fácil en la práctica. Nos podemos preguntar cómo podemos llevar a cabo estas doctrinas en nuestra vida, en el día a día donde rugen de verdad las pruebas, las tentaciones, cómo podemos vivir vidas crucificadas y resucitadas. Y Pablo nos da ahora un ejemplo práctico, pasará de la doctrina cristiana a la ética cristiana. Si queremos de la doctrina, pues a la pastoral, a la exhortación, al plano más práctico. Y lo hace con un texto sin duda claro, transparente, si queremos quizá también duro, contundente, pero a la vez igualmente necesario y urgente en estos tiempos peligrosos que vivimos. Nuestras Biblias titulan este texto La vida antigua y la nueva. La vida antigua y la nueva. Y leemos en Colosenses 3, capítulo 5 al 14, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Un texto bastante generoso, ¿verdad? En versículos. Preguntémonos cómo es la vida nueva, ¿verdad? ¿Cuáles son los nuevos valores y cualidades de la vida de Dios en la práctica cotidiana? ¿Cómo podemos crecer como cristianos que se asemejan más al Señor? O dicho en otras palabras, ¿cómo podemos hacer frente a las pruebas y tentaciones que reclaman muy especialmente desde nuestro propio corazón el protagonismo? ¿Cómo responder a los valores tan alejados de Dios en esta sociedad? De hecho, no podríamos decir valores, sino antivalores tan alejados, ¿verdad? ¿Cómo podemos parecernos más a Jesús? ¿Qué podemos decir de sus virtudes?
¿Qué nos manda nuestro Señor y Dios aquí? En primer lugar, hermanos, seamos conscientes de nuestra lucha interior. Seamos conscientes de nuestra lucha interior. Ahora, esta verdad que vemos desde Génesis 3, relato de la caída en el huerto del Edén, hasta el fin de las Escrituras, de la palabra de Dios. Esta es la verdad, que el ser humano se encuentra en una terrible lucha interior en su corazón. Que hay una batalla que se libra en el centro de nuestro ser como personas. Y esa batalla, en tanto creyentes, es contra el pecado que todavía mora en nuestro interior. Esta batalla es contra los valores perversos de este mundo. Esta batalla es aún contra el diablo. Cierto que tenemos una nueva vida. Cierto que Dios nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su luz admirable. Cierto que hemos sido declarados justos ante Dios por la fe en Cristo. Que Dios ha puesto en nosotros un corazón nuevo de carne que le busca y le ama. Pero todavía sigue siendo verdad en nuestra experiencia cotidiana que nuestra vieja naturaleza lucha por sobresalir y de nuevo tomar el control. Todavía es cierto que el pecado residual que mora en nosotros es un serio problema. Enfrentamos ahora como cristianos una batalla sin cuartel. Me gusta la sinceridad y las palabras de este gran predicador bautista que tanto menciono, ¿verdad? Charles Spurgeon. Decía lo siguiente: no supongas que solo la mente mundana tiene horribles pensamientos y tentaciones blasfemas, porque aún las personas espirituales soportan las mismas cosas y en la posición más santa podemos sufrir la tentación más tenebrosa. Eso mismo encontramos en la Biblia, hermanos. La misma palabra de Dios nos habla de esta batalla que hay que ser conscientes de la misma. No podemos esconder la cabeza como un avestruz. Negar esta realidad de nuestra experiencia cristiana es una invitación al desastre, o bien a la hipocresía, o también al legalismo, que tanto abunda en la Iglesia del Señor también. Al contrario, entonces, hay que reconocerla y enfrentarla con humildad y sinceridad, y hay que hacerlo con el auxilio y la gracia y el poder del Espíritu. Veamos algunos textos bíblicos que nos muestran esta realidad de la batalla interior, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro de tal manera que no podéis hacer lo que deseáis. Gálatas 5:17. Primera de Pedro 2:11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten, que batallan contra el alma. O primera de Juan 1:9-10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa advertencia tan solemne para Simón Pedro antes de que Jesús se enfrentara a la cruz. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y el mismo apóstol Pablo habla de su testimonio, habla de su experiencia, y lo hace con estas palabras tan transparentes y sinceras, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Primer punto, me parece esencial y de gran importancia, hermanos. Seamos
conscientes de nuestra lucha interior contra el pecado. Con humildad y sinceridad enfrentemos dicha realidad. Ahora, en segundo lugar, plantemos cara al pecado que mora en nosotros. Este es el consejo, la exhortación del apóstol. Plantemos cara al pecado que mora en nosotros, no de cualquier forma, sino de forma decidida, perseverante, de la mano de la fuerza del Señor, el único que nos puede auxiliar. El texto que nos deja el apóstol no deja lugar a dudas, hermanos, donde no caben las medias tintas. Pablo no deja aquí ni siquiera un resquicio para poder amistarnos con nuestro egocentrismo y todas sus tendencias pecaminosas. Es un texto que nos llama a una cirugía radical, ¿verdad? A una amputación, eliminación total del miembro afectado, si queréis. Y yo pensaba aquí en el Sermón del Monte, en esas palabras de Jesús: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y deshazte de él. O si tu mano derecha, dice, te es ocasión de caer, córtala y deshazte de ellas. En palabras del apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Se trata de la doctrina, de la verdad, de la mortificación del pecado. Hacer morir el pecado en nosotros, llevarlo a la tumba, literalmente matarlo, ¿verdad? No darle ninguna cabida, eliminarlo con violencia, además. Todo ello con la asistencia del poder del Espíritu. La lista de lo terrenal que hay que hacer morir es bien conocida en nuestra sociedad alejada de Dios. Es propia de una vida centrada en la gratificación del yo, donde no existe con claridad ningún norte ético o moral. Es una lista, volvemos a repetir el primer punto, es una lista contra la cual también los cristianos quizá debamos batallar o lidiar. Una lista que nos habla de lo corporal, pero más allá de eso también nos habla de los pensamientos, motivaciones, actitudes que albergamos en nuestro corazón. Fornicación, porneia, palabra que está de moda, significa prostitución, pero ahora mismo ya amplitud se refiere al pecado sexual, a la inmoralidad sexual en todos los sentidos. Fornicación, impureza, nos habla de los malos pensamientos, las intenciones de la mente, pasiones desordenadas, pazos. Tiene que ver con el vicio y el deseo intenso del mismo. Malos deseos, se refiere a la lujuria. Avaricia es una palabra interesante en griego, pleonexia, insaciable deseo de tener más, especialmente lo prohibido, es la raíz de todos los pecados. La avaricia, la codicia, que lleva a la idolatría, dice el apóstol. Es decir, la idolatría pone cualquier pasión por encima de Dios y la adora. Decía un consejero cristiano lo siguiente: estoy profundamente persuadido que cuando se trata del sexo y el dinero hemos enloquecido culturalmente. El nivel de enajenamiento funcional, de autoengaño y de autodestrucción que acompaña a la manera en cómo enfocamos estas áreas es simplemente un desvarío. No hay que ir demasiado lejos, dice este consejero, para ver que nos hemos desquiciado. Ciertamente lo que se vive en nuestra sociedad occidental en todas estas áreas es verdad, es una auténtica locura, ¿verdad? Las noticias dan buena cuenta de ello, a diario lo vemos en nuestras ciudades. Hemos superado, a mi modo de entender, con creces además, la cultura antigua de Sodoma y Gomorra. Ya, de hecho, a nosotros mismos casi nada de lo que vemos o oímos nos sorprende. Y vuelvo a repetir el primer punto, los cristianos no somos inmunes a esta locura, no estamos vacunados sin más contra ella. Por ello, hermanos, Pablo nos exhorta de forma imperativa a plantar batalla al pecado. Nos ordena matar literalmente el pecado que mora en nosotros, el cual forma parte de la vieja vida, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también, hermanos, nos ordena dejar o desvestirnos de otros muchos pecados con los que parece que podamos estar algo más cómodos, sin quizá temor a escandalizarnos o sonrojarnos. Y esta es la lista que nos deja Pablo. Ira, orgué, no sé si lo has sentido alguna vez, amargura profunda e intensa cargada de resentimiento. Amargura profunda e intensa
cargada de resentimiento. Enojo. Yo estaba pensando en las fallas de Valencia y especialmente en las tracas. Denota un arranque o explosión de ira. El enojo. La malicia. Dice un autor que es el carácter vicioso que busca hacer daño a otros. Si queremos el carácter retorcido, oscuro. Las novelas están llenas de estos caracteres, ¿verdad? Nos dan una buena muestra. Blasfemia o palabras deshonestas cuyo propósito es herir y hacer daño a alguien. Mentira. Es interesante lo que dice una psicóloga madrileña, María Jesús Alavarreyes, en un libro, La verdad de la mentira. No nos engañemos, mentimos como bellacos. Algunos pensarán que esta afirmación es una exageración, pero la realidad es que la mentira, lejos de disminuir, aumenta cada día. Y lo hace en proporciones parecidas a cómo se elevan los niveles de infelicidad de muchísimas personas. Como cristianos, queridos hermanos, somos llamados a dejar todas estas actitudes pecaminosas que tan fácilmente pueden hacer mella en nuestro diario vivir. Somos convocados a guardar nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, a vigilar nuestros pensamientos y palabras. Lo dice así el apóstol, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. No hay lugar a excusas, ¿verdad? No caben medias tintas, no hay que dar lugar a ninguna de estas perversiones. Uno de mis libros favoritos bíblicos, sino el que más junto con los evangelios y los salmos, es la epístola a los romanos. Allí leemos en otras palabras del apóstol lo siguiente: igualmente vosotros, Romanos 6, 11, 13, igualmente vosotros considerad que habéis muerto al pecado y vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. Que no siga dominándoos el pecado. Aunque vuestro cuerpo sea mortal, no os sometáis a sus apetencias, ni os convirtáis en instrumentos del mal al servicio del pecado. Presentaos más bien ante Dios como lo que sois, muertos, retornados a la vida, y haced de vuestros cuerpos instrumentos del bien al servicio de Dios. Es decir, la exhortación. Plantemos cara al pecado que mora en nosotros, matemos ese pecado, dejemos sin oxígeno aquello que no agrada a Dios, todo comportamiento, actitud, pensamiento, motivación, palabra que no le honra. Recordemos, dirá Pablo aquí, que el pecado acarrea la ira de Dios, que el pecado es parte de nuestra antigua vida y es hoy ya un nuevo tiempo, tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas por la gracia de Dios. Pidamos entonces auxilio, porque esto no es una obra de hombres. Pidamos el poder del Espíritu, nuestro abogado y consolador, en esta batalla que enfrentamos. Me gustan las palabras de un pastor del siglo XVII, Richard Baxter, dice, trate el pecado como éste le trata a usted. No se compadezca de él, así como él tampoco se compadece de usted. Trátelo como debe tratarse a un asesino. Hágalo morir antes que él lo haga con usted. Y aunque lo lleve a usted hasta la tumba, como le hizo a su cabeza, es decir, a Cristo, no podrá mantenerlo allí. Matar el pecado, ¿verdad? Asesinarlo. Ahora bien, no solo debemos matar el pecado o despojarnos del mismo o apartarnos del mal, sino que a la vez, exhorta el apóstol Pablo, debemos vestirnos del Señor Jesucristo y sus virtudes. Y yo pensaba en esa parábola de Jesús, de aquel que deja su casa limpia, ¿verdad? Barre todo, suelta al espíritu y queda bonita la casa. Pero luego vienen 7 espíritus peores, ¿verdad? Por eso dice el apóstol, no solamente desvestirnos del pecado, no solamente matar el pecado, sino en sentido positivo, debemos vestirnos del Señor Jesús y sus virtudes. Y así lo hemos leído, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y pone el broche de oro, ¿verdad? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sin duda nos está describiendo aquí Pablo
cuál es el mismo carácter de Jesús. Aquellas virtudes que debemos hacer nuestras y cultivar en nuestra vida en modo positivo, ¿no? En sentido positivo, de forma constante, consagrada y decidida. En definitiva, se trata del fruto del Espíritu en nosotros. Recordamos ese texto del fruto del Espíritu, ¿verdad? Lo encontramos en Gálatas 5:22. Frente a las obras de la carne, dice el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Un ministro metodista parafrasea el pasaje de Pablo sobre el fruto de esta manera. Fruto del Espíritu, dice, es una disposición afectuosa y cariñosa, un espíritu radiante y un temperamento gozoso, una mente serena y unas maneras tranquilas, una paciencia inagotable en circunstancias provocativas y con personas molestas, una visión compasiva y una asistencia atinada, un juicio misericordioso, lealtad y confiabilidad bajo cualquier circunstancia, humildad que se olvida de sí misma por el interés de otros y en todas las cosas con dominio propio, que es la obra final de la perfección. Otro escritor ha descrito el fruto del Espíritu como los 8 elementos del amor. Está bonito. Los 8 elementos del amor. El gozo es la alegría del amor. La paz, la confianza del amor. La paciencia, la compostura del amor. La amabilidad, la consideración del amor. La bondad, el carácter del amor. La fidelidad, la constancia del amor. La mansedumbre, la hermosura del amor. El dominio propio, la conquista del amor. De todas estas virtudes, dirá Pablo, debemos vestirnos. De hecho, del Espíritu de Cristo mismo. Recordaba ese gran texto en Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vestirnos del Señor Jesucristo. Qué interesante metáfora. Vestirnos de sus virtudes, hermanos. Ese es nuestro papel, lo que nos toca hasta que el Señor regrese. Esta es la tarea de la formación espiritual de nuestra alma, hermanos. Recordemos para concluir este texto que encontramos en Hebreos 12. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis vuestro ánimo en la lucha que libráis contra el pecado, pues todavía no habéis tenido que resistir hasta derramar vuestra sangre. Que el Señor nos fortalezca en nuestras batallas,
Reconozcamos con humildad y sinceridad nuestras luchas interiores. Que por su poder, además, llevemos el pecado a la muerte, nos despojemos de él, del viejo hombre, con sus hechos, y nos vistamos del nuevo hombre, de Cristo y sus virtudes. Que podamos sumarnos a estas palabras de estos hermanos poetas. Más de tu gloria hazme ver. Tú, santo, sabio y verdadero, yo tu viva imagen quiero ser, en gozo y en dolor también. Más pureza dame, más fuerza para vencer, más libertad de las manchas terrenales, más anhelo por el hogar, más apto para el reino, más usado seré, más bendito y santo, más salvador como tú. Termina pues tu nueva creación, puros y sin mancha seamos. Haznos ver tu gran salvación, perfectamente restaurados en ti, cambiados de gloria en gloria, hasta que en el cielo tomemos nuestro lugar, hasta que echemos nuestras coronas ante ti, abrumados de admiración, amor y alabanza. Que el Señor bendiga su palabra. Amén y amén. Vamos a entonar un cántico al Señor. Este cántico es bonito, dice, ya no soy esclavo. Recuerda esta verdad, ya no somos esclavos, somos libres en Cristo para vivir la vida que Dios desea para cada uno de nosotros. Puestos en pie, queridos hermanos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy
la palabra del Señor y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Podemos tomar asiento.